busque. Use las herramientas que tiene ahorita. Alguien que pegue un googlazo y me diga, el Renacimiento ocurrió en tal época. Ya. Siglo XIV al siglo XVI. Ahí está. El Renacimiento. Él tocó una parte del Renacimiento que mencionó, bueno, en la guía estaba así también. Le tomó y la puse parte porque aquí es donde nace de alguna forma también el racionalismo, que tuvo sus connotaciones positivas y también sus connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque aquí nace, no es que aquí recién nace, ojo, porque la filosofía viene desde la época de los antiguos griegos. Pero aquí es donde se empieza a hacer de alguna forma muchas más preguntas con respecto a temas de la vida, ¿ya? En el racionalismo. E incluso todo lo que se creía hasta antes de este Renacimiento, de alguna forma era lo que se llamaba era teocéntrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera era la iglesia o la religión era la que mandaba. Es más, hubo grandes científicos muy reconocidos que hoy en día se les da la razón, como quienes, Galileo Galilei y otros más en esas líneas, que rompieron con los esquemas de sistema de dominio que albergaban en esos momentos. Entonces, ¿qué se sostenía hasta esa fecha antes? Que la Tierra era plana y que todo giraba alrededor de la Tierra. O usted escucha eso hoy día y dice, para jalarse de los cabellos. Pero eso es lo que sostenía la iglesia o la religión de ese entonces, que era parte del sistema de dominio en ese entonces también. Ahora, de allí se migró al antropocentrismo, que ya por el hecho de ser antropos, estamos haciendo referencia a quién, al humano, como tal. ¿Ok? Y es ahí por eso es que ya todo de alguna forma aquí empiezan a nacer estas filosofías, como mencionábamos también, ¿no? El humanismo y todo lo que, como les dije, termina en ismo. Entonces, cuando yo estaba hablando en las clases que hemos dado en el transcurso de que ustedes están acá, nosotros estamos viendo todas estas cuestiones, porque, como digo, el tema de la escritura, si bien es cierto, es un libro que tiene mucha historia y son libros, es un compendio de libros que viene a través de un montón de siglos de años, muy alejados de nuestra cultura y de nuestro tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener mucha cautela en el sentido de poder escudriñar bien la misma dentro de sus periodos históricos en donde estas de alguna manera fueron escritas. ¿Por qué? Porque si yo le hago una lectura con mis lentes de occidente, ya vamos a ver un pequeño ejemplo, desde aquí a allá yo puedo estar leyendo cualquier otra cosa que la puedo interpretar y puede ni siquiera tener fundamento de lo que yo estoy diciendo, de lo que el original, hablando del escritor original, quiso tratar de llegar a su audiencia. Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado en eso. Great. Entonces, hablando de esta cuestión, rapidito, el Renacimiento dice, tuvo sus pros y sus contras. Edwin tocó las partes en contra. Un poquito más, bueno, es verdad, porque lamentablemente el mundo evangélico siempre las tilda de satánica incluso. Y sí, tiene sus puntos, ¿no? Pero también la parte que no se cuenta, que la parte del Renacimiento, si ustedes tuvieran un poquito de la historia de los textos bíblicos, hablando de la lengua como tal, nosotros sabemos que la Biblia fue escrita ¿en qué idioma? En arameo, hebreo y griego. Ok. Pero, sorpresa, en el siglo III, cuando se establece, hablando de Constantino, ¿no? Y yo les dije, me parece, ahorita se me escapa la fecha, pero ustedes que la tienen anotada la saben, que había Teodosio, que fue quien de alguna forma fue el mentor en la época de Constantino, que fue como que empujó para que de alguna manera la religión cristiana, el cristianismo, pasara a ser, ¿qué cosa? La religión del Estado. Y gracias a vemos todas estas cuestiones por eso hablo del sistema de dominio. Toda esta cuestión fue con la de peso, ¿no? Y la iglesia empezó a mandar de alguna manera. Y por eso es que llegamos a esta época, la llamada del oscurantismo, que fue antes del Renacimiento, en donde tenemos una iglesia que decía y mandaba a la hoguera a quien decía todo lo contrario.
Y algunos científicos de esa época, en esas épocas, pagaron con su vida por atreverse a rebelarse contra la iglesia. Sí, por eso se le llama la etapa del oscurantismo, ¿no? El Renacimiento no solo trajo un renacimiento de letras, sino que hasta esa época, antes de que sea el Renacimiento, la lengua, digamos, con la que mandaban en el tema de del estudiar la Biblia era el latín. Y yo algo les he mencionado, y hablando un poquito a veces de historia, del tema de la Vulgata Latina. Y la Vulgata Latina tuvo dos versiones. Una versión más antigua, que era la más apegada al griego original en la que fue escrita, y una ya un poquito distorsionada, que es la que de alguna manera empezó a mandar. Y esa es la que de alguna manera usó la Iglesia Católica para hacer y deshacer en esta época del oscurantismo. Es historia. Esto es historia, hermano. Y es necesario conocerlo. Ok. Para no apartarnos mucho. Entonces, ¿qué es lo que trae el Renacimiento? Trae un volver al griego. Y aquí es donde nace el tema de la Reforma también. Y alguien ya mencionó a Martín Lutero. Por eso, si no hubiese pasado esto, nunca hubiésemos vuelto a las escrituras, porque el latín, como dije, era la última palabra. Sí, ni siquiera se consultaba los textos antiguos griegos, para nada. Y hay más historias que no las voy a mencionar aquí, pero si usted es apasionado y le gusta un poquito investigar, les animo a leer un poco de historia. Ya, hay una cuestión que incluso hasta, yo les mencioné algún reto que hasta después del Imperio Romano viene el Imperio Otomano, un poco más y el cristianismo se extingue. Fue de alguna manera el último bastión de España, en donde hubo una guerra, se menciona en historia que fue milagrosa, que por alguna razón el Imperio Otomano llegó hasta ahí y cuando iba a dar el último martillazo al cristianismo, de alguna forma histórica, se regresó. En esa persecución del Imperio Otomano, muchos de esos escritos antiguos llegaron a España. Y en el Renacimiento, o sea, Dios cómo controla la historia, y en el Renacimiento volvieron a leer estos escritos en el antiguo griego. Y empezaron a cotejarlos con el latín y empezaron a ver diferencias. Y ahí por eso, todo eso después desencadena en lo que es la reforma con Martín Lutero. Que yo diría que fue el inicio de una reforma que se quedó truncada de alguna manera, porque Lutero no fue solo hacer una reforma de lo que él hizo una reforma de este tamaño. Cuando hubo muchas otras cosas que no se hicieron. Y nosotros incluso, hablando de los protestantes, somos el producto, de alguna forma somos hijos derivados del catolicismo, de una pequeña reforma que se hizo. Y no se continuó una reforma que era la idea que debió haber sido, o hacia donde el Espíritu Santo debió llevar a los reformadores. Por eso hoy en día se habla incluso, si ustedes escuchan un poco sobre este tema, se habla de las contrarreformas y las reformas que debieron haber seguido sucediendo en el tiempo. Porque hay muchas cosas en las cuales, que yo ya las he mencionado en esta clase, de las que nosotros incluso como evangélicos estamos procediendo en prácticas que nos han permeado el producto de este sistema de dominio. Y hablando del sistema de dominio que viene desde entonces, ¿no? Que es el patriarcal. Ahora espero que me estén siguiendo el hilo de todo lo que siempre, en algún reto cuando yo estoy hablando aquí, les estoy tratando de que ustedes puedan ir cotejando todas esas cosas de las que yo siempre a veces les voy dando como pequeños tips. ¿Ok? Ok. Entonces, el tema patriarcal, que tiene de alguna forma, identidad, y es el que ha venido de alguna forma mandando a lo largo de toda la historia desde que tenemos conocimiento hasta nuestros días, con diferentes matices y colores hoy en día. Ahora sí. Un poco el borrador. Ya creo que un poquito hablando de esto, y desde la masculinidad es una de estas raíces también. Me voy a centrar aquí ya.
Ahora pregunto, los estudios sociales como ciencia que surgieron, hoy en día estos dan cuenta de varios tipos de masculinidad. Y eso, como es un estudio moderno, esto incluso se está hablando actualmente y son temas de debate hoy en día. Ahora, se ha escuchado también de esto. ¿Cómo se llama? Feminismo, ¿no? Feminismo. Pero uno puede decir, esto es contrapuesto a esto, hablando de las mujeres, ¿no? Y acá de los hombres. Pero aquí estamos hablando, esto es producto de una lucha social. O sea, esto no está reconocido como, si ustedes se dan cuenta hasta hoy en día, el tema de la voz femenina todavía tiene problemas para hacerse escuchar. En países como los árabes, la mujer no tiene todavía de alguna forma valer su voz. ¿Me explico? Exacto. Y son denigradas. Ellas caminan detrás de los... Ustedes, si estudian un poquito de cultura árabe, se van a dar cuenta de todas esas cuestiones que pasan. En Latinoamérica, en nuestro siglo, en nuestro tiempo, también estamos hablando de algo parecido. Por eso hablamos del tema, o hay esa lucha. De alguna forma nació como lucha social, pero esto también de alguna manera se tergiversó y se mezcló. Y hoy en día son pequeñas, como dicen, voces de protesta en grupos hermanos. No voy a decir solo de mujeres. Inició con mujeres, pero hoy en día en grupos hay colectivos humanos, hombres, que apoyando también a estos colectivos de lucha social feminista de mujeres, son los que han sacado este tipo de cuestiones a hacer estudios sobre esto. Porque de alguna manera la parte hegemónica, la hegemonía, producto de qué viene del dominio, ¿no? Que hablamos hace un rato, del dominio del sistema, ha sido patriarcal. A mí me gusta ver muchas veces películas de los siglos que sé que son historias nada más, ¿no? Y estaba observando hace unas semanas atrás una historia que está cotejada en esos tiempos. Y para decirles, en ese tiempo, en el tiempo en el que eran los reinados, hablando no sé si eso era, ustedes conocerán un poquito mejor de historia, cuando hablamos de Carlos V, de todos estos reyes en Francia, en Europa, que fue a la altura del Renacimiento también, que salieron todos ellos tenían potestad de hacer o deshacer sobre personas. Y la única, de alguna forma, que tenía privilegios, diríamos, era la gente que era de sus círculos cercanos, los burgueses, digamos así. Entonces, ellos decidían quién vivía y quién moría, incluso sus propios hijos. Su mujer tampoco tenía potestad. Ahí el que mandaba era el duque, el marqués, el rey y todas estas cuestiones. O sea, solo nos deja ver que esto de aquí seguía existiendo, pero en otros términos o en otros nombres, de alguna manera. ¿Por qué este tema de los estudios sociales ayuda como ciencia a estudiar mejor el tema de la escritura, en cierta manera? Porque la escritura, como ya les he dicho, la escritura no es condenada. El tema es que cuando yo leo con lentes de Occidente y leo muy superficialmente y muy románticamente, yo me pierdo de la profundidad de lo que no estoy observando en el escrito. Y cuando yo empiezo a observar estas cosas, empiezo a ver que esto de aquí, si bien es cierto, son términos modernos, pero son términos que vienen desde la antigüedad, no términos, sino actitudes y acciones que vienen desde tiempos muy antiguos. Y son estas cosas, como lo decía en ese entonces, formas de opresión. Y cuando algo se oprime, ¿qué es lo que se espera como resultado? Cuando hay demasiada opresión y abuso de aquello. Explosión, exacto. En este caso, ¿la explosión en qué sentido viene? Si estamos hablando de esto. Bueno, decimos social, pero la presión se expresa en diferentes sentidos: económica, política, religiosa.
y otras más. Llegamos a esos estallidos sociales, producto de esto. Por eso digo, siempre tenemos que ir nosotros a la raíz. Ahora, vean cómo esto me empieza a dar luces con respecto a cuando yo veo un escrito bíblico y lo tengo que escudriñar y leer. Porque en el escrito bíblico tengo que ir identificando. Yo les decía, pues, aquí, por ejemplo, se habla incluso de 4 grupos de masculinidad hoy en día en los estudios sociales. Uno es subyugado, el uno es hegemónico, y los otros dos se los voy a ver, los voy a mandar a investigar. ¿Sí? En este estudio de masculinidad está insertado el tema del feminismo como lucha social. Por eso que le digo que no es como que, digamos así, surgió el tema del feminismo y es algo que está de alguna forma en competencia franca con el masculinismo. No es así, porque el dominio hegemónico continúa siendo ejercido por, en este caso, el hombre. Por eso usted no me va a dejar mentir, continúa pasando. Yo le dije en otras expresiones, por eso en Ecuador, yo los invito a leer un poco de estadística. Vamos a encontrar, y se habla en las noticias, hasta pública, la tasa de mortalidad con respecto al, ¿cómo le llaman cuando matas a las mujeres? Del femicidio. Sigue pasando. Y a veces no es que el marido amaneció con las ganas de matar a la mujer, no. Oiga, son arranques de ira, en un momento están en plena discusión, cuando las pasiones, dice Santiago, ¿no?, ebullen dentro de nosotros, son terribles. Somos arrastrados por esas pasiones. Y en ese momento de discusión, porque el otro no amaneció para matar, o alguien que amaneció y salió a manejar y producto de que algo pasó en su trabajo o algo pasó en discusión con su mujer, aceleró, se le cruzó un santiamén y le atropelló y lo mató. Nadie sale pero pasa, producto de esas cuestiones que van erudiendo en nosotros. Por eso es que cuando nosotros hablamos del tema del Espíritu Santo y del dominio propio, tiene que ver con todas esas cuestiones, hermano. Por eso digo, cuando yo leo muy románticamente la Biblia o escuchamos predicaciones muy románticas, muy superficiales, pero no se ahonda sobre los graves problemas que todo eso acarrea, entonces yo hago una lectura muy sesgada y muy pobre de la Escritura. Porque la lectura, el escudriñamiento, el investigar, me debe llevar a mí a un estado de reflexión y de transformación en mí. Y aquí en lo que estamos hablando, de eso se trata la Escritura, porque cuando veo la Escritura, dice que esta es ¿qué cosa? En los Salmos, es lámpara a mis pies. Estoy transitando en un mundo oscuro, lleno de tinieblas, en donde no tiene valores, o los valores están viniendo a menos, en donde hay opresión, en donde por todos lados la cosa parece que, ya hablando de la violencia normal, sí, ya mataron a otro ahí en la esquina, ya, toca adaptarse. A lo malo lo estamos llamando bueno, nos estamos adaptando a eso. Y se adormecen nuestras conciencias en ese sentido. Cuando hemos tratado aquí temas de la iglesia, ¿cuál es nuestro rol como iglesia en frente de la situación en la cual estamos viviendo hoy en día? Y por eso es importante ir a través de la historia en este caso, en lo que vamos a tratar un poquito rapidito, pero necesito dejar esto claro con respecto a este tema, ¿no? Le digo, este es estudio proyectual y es tema de debate. Usted va a encontrar PDF que se tratan sobre estos temas. Y yo eso le voy a terminar uno allí que bajé recién. No lo hace un cristiano, lo hace la gente que se estudia estas cuestiones de ciencias sociales, pero es necesario ahondar en estas cuestiones. ¿Saben por qué? Porque de esa manera es como vamos nosotros a estar prevenidos de por qué lo que hoy en día le decía en esa clase, el tema de cómo nosotros como iglesia podemos hacer frente ante toda esta cuestión que está pasando a nuestro alrededor. ¿Cómo lo hizo la iglesia del primer siglo? ¿Cómo fracasó Israel en su llamado de Dios al hacer frente ante toda esa generación o siglos de generaciones paganas a través de las cuales él
Israel le tocó vivir en cada etapa de su historia y para cuál la vida Dios llamado y escogido. ¿Para qué? Para hacer luz. ¿Para qué? Para llevar luz ¿a quién? Para llevar bendición a las familias de la tierra. Y Israel no entendió su propósito. Y yo digo, la iglesia de hoy debe de alguna manera ir a la escritura para poder encontrar esas cuestiones que están allí y de las cuales me van a servir a mí. ¿Para qué? Para que al escudriñarla y al mirarla en ese ejemplo de hecho por Israel o por la iglesia del primer siglo, ¿cómo puedo yo como iglesia de Dios en el siglo actual hacer frente ante toda esta densa brumosidad de tiniebla que nos rodea? ¿Sí? Entonces, ya una vez mencionado esto, vamos a ir al tema de Ruth como tal. Es un libro de 4 capítulos nada más. Solo 4 capítulos. Pero vean, Ruth hace un tratamiento de toda esta cuestión. ¿Quiénes son los personajes de este libro de Ruth? ¿Los escucho? Noemí. Vos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ruth misma. Bueno, creo que es Ruth sin H. Un pariente cercano. ¿Qué más? Malión. Creo que así se escribe. El león. ¿Qué sabemos nosotros de estos personajes? Pregunto. Los que han leído el libro de Ruth. Nada, habían ido a Moab. ¿Dónde vivían ellos? En Belén. Y de ahí migraron a Moab. Paganos, ¿no? Pueblo de Dios. ¿Qué ha escuchado usted sobre este libro? Normalmente en predicaciones. ¿Qué es lo que se resalta de esta lectura de este libro de 4 capítulos? ¿Ya? ¿Algo más? La típica historieta bíblica. ¿Ya? 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 ¿Ok? ¿Qué dicen con respecto a él? ¿Cuál es el actor o qué es lo que se resalta de este personaje? Un redentor. Exacto. Esto hablamos algún rato atrás y dije que íbamos en algún rato también a tocarlo, ¿no? En el hebreo de Goel. ¿Qué significa redentor? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Ahora, si yo le doy un estudio de este tipo a este libro, voy a escarbar un poco más. Y para eso yo necesito investigar, ¿no? Ya le he dicho, ¿qué hago? Cuando hago el exégesis, me voy hasta la lengua más cercana posible y empiezo a averiguar, ¿no? Empiezo a ir hacia atrás. Ok. ¿Dónde, aparte de la Biblia, se habla sobre estos personajes? En los Midrash judíos. Ahí hay extractos de estos personajes. Si yo después mezclo esos extractos, no me puedo dar una mejor idea de lo que está pasando en este relato. Ahora, para ir estoy recortando rapidito. Aquí se menciona también este tema del levirato, que el tema del de que hablábamos del Redentor, ¿no? La ley de redención, creo que se llama. Y esto está en el Deuteronomio y en el Levítico. Esto es básicamente lo que se resalta en esta lectura que se da sobre este libro. Ok.
Hay preguntas que se le hace al texto que si yo le hago un estudio muy superficial, solamente con lo que me enseñé y lo que escuché en una prédica, y con eso me quedo, y eso es lo que yo voy a repetir al resto de gente, el resto de gente. Y eso es lo que la gente va a escuchar y el otro va a escuchar y lo va a transmitir. Entonces, si yo soy una persona que digo, soy estudiante de la escritura y voy a averiguar, me voy a poner a investigar porque quiero sacarle el mayor extracto de lo que Dios realmente quiere hablar para mí en esa historia. ¿Ok? Entonces, consultando un poco del tema de los Midrash, habla sobre estos personajes y habla lo siguiente. ¿Qué se dice del pariente cercano? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Qué tipo de familias eran en Belén? ¿Qué puede sacar o inferir del texto, al menos, si ustedes ya le han hecho una lectura de él? ¿Qué era vos en Belén? ¿Qué tenía? Por eso le pregunté si sabían la historia. ¿Qué tenía vos, tierras? ¿Qué más tenía? Animales. ¿Y qué idea me da eso? ¿Qué tipo de persona era? Un empresario, podríamos decir, sí. Era una persona que tenía poder económico, era prudente. Así ves. Entonces, ese pariente cercano, que era también pariente de vos, que era más cercano para Noemí, que también podía reclamar, era otra persona que también era prudente. Ahora, ellos eran parientes de quién? ¿Cómo se llamaba el esposo? Ni siquiera lo mencionaron. No Elimelech, Elimelech. Entonces, Elimelech, ¿qué era? También tenía brillosos caracas hoy. ¿Por qué será Elimelech de Belén si era potentado? ¿Qué dice el entorno de la historia? ¿Por qué salieron de allí? ¿A dónde fueron? Y fueron a Moab, ya me dijeron. ¿Pero por qué salieron? ¿Ya? ¿Qué dice el texto? Ahora sí vemos el texto. Habla en el libro de Ruth. ¿Qué cosa? Había escasez, dice William. Exacto. Hubo hambruna. Ah, sí, ¿no? Se acuerda, William, casa de pan. Casa de pan, así significa, eso significa Belén. En la casa de pan no había pan. Hubo hambruna. Pregunto, la gente pudiente en nuestro país, que tiene dinero, ¿a quién les afecta cuando hay este tipo de cuestiones al interno? A lo que no tienen, al proletariado. Exacto. Los pudientes, es como que le da lo bueno porque tienen de dónde. O sea, ellos son los, diríamos que son los que migrarían en última instancia. Aquí viene y se hace una pregunta al texto. ¿Por qué entonces migró Elimelech? Pregunta. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Acaso tenía necesidad? Y aquí viene otra cuestión. Y por eso es importante conocer todo esto recabando un poco la historia, ¿no? Estas leyes eran sí o sí para el pueblo de Israel. Fueron dadas en los tiempos de Moisés. La del Levirato y la de la redención. Se tenía que compartir con el que no tenía, con el que padecía necesidad. Pero, ¿qué es lo que dominaba en los alrededores? Y todavía ellos son hijos de su época. Tal vez el pensamiento y el sistema en el que se manejaba. Y ahorita vamos a ver toda esta cuestión. Había patriarcados también. Por eso se habla del patriarca Abraham, el patriarca Isaac. Eran gente que tenía su poder de economía. Cuando Dios empieza a tratar con el humano, Dios empieza a corregir todo aquello que se desvirtuó a partir de la caída. ¿Sí recuerdan eso? ¿Recuerdan cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, no fue así en el principio? Y cuando Jesús hace referencia a no fue así en el principio, hace referencia a esa etapa justamente antes de la caída. Porque lo que viene después de la caída, digamos así, son soluciones parche, de alguna forma.
en donde escuchamos, ya tu deseo no va a ser tuyo, sino que va a ser el de tu. Eso ya es una corrección y es producto de el pecado, de lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Me explico? Cuando Jesús vuelve y toca esos temas y dice, no fue así en el principio, hablando incluso eso hace referencia del divorcio, es que lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero hoy en día sí. Jesús dijo, ¿hay divorcio por qué? Por la dureza del corazón. Porque estamos sometidos a un sistema de dominio cuyo pensamiento es ese, hermano. Por eso digo, siempre mirando la raíz y en las prácticas que incluso tenemos hoy en día. Hoy en día, hasta en la iglesia se practica todas estas cuestiones del divorcio y cuestiones así. Los hay, hermano. Pero no es así. ¿Acaso Dios quiere eso? No. Pero el producto de la dureza del corazón del hombre no debería ser así en la iglesia de Dios, diríamos. Pero ¿por qué pasa? Porque no se ha entendido bien el tema. Hablando de lo que deberíamos ser nosotros como iglesia de Dios. ¿Me explico? Y eso es a lo que yo me refiero cuando le digo cuánto el sistema del pensamiento del mundo, el sistema de dominio hegemónico, ha permeado nuestras vidas, incluyendo a nosotros como institución y como iglesia. No debería ser así. Pero cuando nosotros, siempre te dice que para matar a una rana dice que no la puedes agarrar y meter en agua caliente, ¿no? Sino que gradualmente la va subiendo. Y ahí se muere el animalito. Igualito nos está pasando a nosotros. Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque la iglesia que estaba llamada como Israel a hacer luz, la iglesia, en vez de estar alerta y estar vigilante, y eso no significa que hagamos Biblia toda la semana, hermano, no. A estar vigilante de ser entendido en los tiempos en los que estamos viviendo. Y eso es a lo que apela el escritor de Apocalipsis en Juan. Hablando en este caso de la tradición, se la da a Juan. Pero eso les mandé a leer un poco ese escrito, para que un poco cambien la manera tradicional en la que usted aprendió a leer Apocalipsis, sino que estén más prevenidos de todas estas cuestiones ante las cuales nos estamos enfrentando. Y cómo nosotros como iglesia tenemos que pararnos. Ahora, les preguntaba, ¿por qué emigré? Si tenía cómo. Bien. Tiene que ver con esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes poder, dominio? ¿Qué es lo que pasa con el corazón? Se vuelve más dudoso cada vez. La codicia, la avaricia, empiezan a huirnos. Santiago creo que hace referencia y habla de los ricos, ¿no? Hay ricos, ¿no? Y no digo que está mal tener riqueza en la mano. Pero hay una cosa que me queda muy clara cuando Pablo habla sobre estas cuestiones. A los que robaban, le dice, a los que robaban, escuche, a los que robaban. ¿Qué les dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice tu tocayo en la Biblia? ¿A que roba? ¿Qué le dice? Ya no robe, sino que solo ya no robe. ¿O qué más le dice? José, despierte las nevenas. Trabaje. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Raúl, no. Escritura, hermano. La escritura. Oiga, la escritura no está escrita solamente ahí para mecer el versículo y listo. No, hablamos de aplicación práctica. Para que trabaje con sus manos haciendo el bien. ¿Para qué? Para que ayude a otros. Si eso le dice al que robaba, al que tiene el cómo hacerlo y no lo hace, imagínese. Buscaba en este tiempo esta ley dada por Dios a Moisés. ¿Qué es lo que creen que hubiese o habría pasado aquí con el caballero Elimelech? Dado que había una hambruna y había que sí o sí acordarse de y compartir con, ya no eran unos cuantos, iban a haber más todavía, porque la hambruna iba a levantar mucha más gente. O dice, ¿a quiénes les afecta más? A los más pobres. Entonces, una de las posibilidades para que el caballero se haya ido era su corazón egoísta y se fue. Cuando se llega a Moab, él casa a sus hijos. Por eso, ¿Ruth qué significaba? ¿Alguien sabe el significado de Ruth?
Edwin. El significado de Ruth. Ruth. Creo que la otra era Éfate. Eso me pena. Ruth era una princesa. Era hija del rey de Moab. Me parece que esta también era hija del rey. El que tiene poder, ¿con quién se lía o con quién se junta? Me explico un poquito con el tema de los estatus sociales. Y que uno diría, hoy en día no hay eso. Claro que lo hay, hermano. Por eso hablan de clase media, clase alta y clase baja. ¿Quiénes se mueren de hambre? Los pobres. ¿Cómo suceden los estallidos sociales, las explosiones sociales? Cuando hay demasiada opresión. Toda esta ola de criminalidad, de violencia, son productos de estas cuestiones. Aun cuando la gente o los que tienen poder digan, no, es que no. Si yo conozco gente que puede salir y surgir, sí. Pero si tú tienes todo un sistema, todo un andamiaje que solamente lo que haces es corrupción, acaparas para ti, solo por unas cuantas familias, unos pocos, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener gente que en algún momento va a llegar a la olla de presión, no puede soportar hasta tanto. Y suceden estos estallidos sociales. Y a veces manipulados por las mismas gentes de poder. Todo eso está también en el escrito bíblico, hermano. Eso no es de ahora, eso viene. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el caballero? Emigra, de alguna manera las cosas tampoco salen bien. Acá se muere él, se mueren sus hijos y Noemí queda sin nada. Y esa es otra de las cosas que uno debe conocer en los contextos de esos tiempos. Una mujer viuda, sin nada, en tierra ajena. Porque estamos hablando de este sistema. La mujer, si moría su marido, moría... ¿Ya se terminó la clase? ¿En serio? Pero ahora el timbre son no demasiado... Sí, correcto. A ver, para no alargar, vamos a concluir. Ocurre que entonces se queda sin nada, ella regresa a Belén sin nada. Ella se queda en Moab, regresa acompañada y sale la historia que me sonaba, la parte romántica, ¿no? Sí, dice, yo iré contigo y te acompañaré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Regresa con la suegra. Cuando llegan a Belén, lo único que le había quizás dejado a su marido era un terreno, pero que ella no pudo de pronto reclamar porque no tenía marido ya. ¿Sí? Y entonces aquí viene y se empieza como a ejecutar estas cuestiones que deben haber sido ejecutadas por este caballero llamado Boaz. ¿No? Ahí vienen otras preguntas que surgen. ¿Por qué Boaz no lo hizo al inicio y esperó un tiempo? Todas esas cuestiones ustedes las pueden leer en el libro, ¿no? No se hacen esas preguntas normalmente. Bueno, el tema es que pasa un tiempo y luego allí entonces empieza a pasar toda esta cuestión. Aquí, cuando se hace un análisis de este tipo, no se habla tan solo de un Goel hablando de voz, que es lo que normalmente uno escucha en una prédica o en un estudio, sino que también se habla de Ruth como liberadora. Es más, el término en el hebreo en el que está escrito, cuando se refieren a Ruth, es el mismo término con el que se refieren a vos, una mujer de valor y un hombre, todos esos términos que le dan. El mismo término lo emplea para Ruth. Pero esto es una cuestión que, como dije, no se ven con respecto a vos también. Porque vos era hijo de su cultura y de su época. ¿Y cuál es el sistema en el que ellos estaban viviendo? El sistema patriarcal también. Esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces. Tiene que ambientarse y leer un poco más sobre qué es lo que pasaba en ese tiempo. Ahora, entonces, Ruth llega a ser liberadora para vos, así como vos llega a ser liberador para Ruth. En el tema de reivindicación, en el tema de la aplicación del leirato y de la ley de redención. ¿Qué decían esas leyes? Decían que el pariente cercano era quien podía, de alguna manera, reivindicar a esta viuda que no tenía nada. ¿Sí? En este caso. Pero
vas animado de alguna manera y va y pregunta al pariente cercano si es que él va a hacerlo así o no. Y él le dice que no. Solamente para tener una idea del corazón egoísta, porque a este es el que le tocaba hacer. Pero aquí es producto de esto. Lo mismo que pasó con él. ¿Me explico? O sea, quiero que vayamos sacando todas esas cositas porque, miren, todas esas cosas nos van ayudando a nosotros. ¿Cómo es nuestro corazón en la actualidad? Y ahora sí concluyo. El tema es que al final él termina casándose con Ruth y como dije, aquí viene otra pregunta rapidita. ¿Por qué va siendo un hombre potentado con bienes? ¿Por qué no se había casado hasta esa época? Pueden haber muchas cuestiones. Sí. No se usa mucho en el fruto, pero quizás sí yo tenía temores, porque quien lo animó de alguna manera fue Ruth. Por eso le vean la trama. Vean un poco la trama. Porque la que lo animó a casar, de alguna forma fue Ruth. Entonces él tenía quizás algún tipo de problema también. Por eso es que se menciona, cuando se hace este análisis, que Ruth también viene a ser de alguna forma liberadora para él. Es más, el nombre del hijo, producto de esta relación, es, ¿qué significa? ¿Qué es lo que concluye el que hace el análisis, en este análisis que se hace? Es que de alguna manera Dios estaba preso de la cultura del sistema predominado en su tiempo y fue liberado. En este caso Dios utilizó a esta mujer para llevar a causa. ¿Y a qué apunta? ¿A qué apunta? ¿A qué? ¿Qué es lo que se está diciendo el escritor, el que hizo la composición de esta escritura? Hacia el escritor, hacia el libro, hacia Dios. Le está animando a este personaje a que rampa o quebrante las cuestiones de su tiempo. Porque él estaba quizás encarcelado en ese sistema patriarcal en el cual él vivía. Y le hace que rompa contra eso. ¿Me explico? Y que se vuelva más fiel. Que quizás esa primera instancia, que en el mal ejemplo de Elimelech y de este pariente cercano, egoísta, y que quizás él mismo también tenía esa parte de no compartir, es animar a qué? A tener una actitud de siervo. Y hablando nosotros que ver de alguna forma en la línea de David, viene a ser, luego Jesucristo viene a nacer, ¿no? Y en Isaías habla de Jesucristo como ¿quién? Como el siervo sufriente. Y Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Sufriente. Y Pablo, ¿qué nos dice en el Nuevo Testamento en Filipenses? Hay en vosotros el mismo sentir que en Cristo. Pablo nos dice, nosotros como cuerpo, iglesia de Cristo, tenemos que seguir su pisada. Y la misma actitud de Cristo tiene que haber en nosotros. Amén. Así que complementaré en la siguiente clase después de lo que les estoy mencionando. Vamos a terminar ahí la clase. José, puede dirigirnos una palabra. Gracias.